kingo yakele, ya eme yakele, ya huye toane lo mismo, toane es lo mismo, yakele, ya nico yakele, ya cato yakele, chofele yakele, ya lole toane lo mismo, toane es lo mismo, yakele, La tradición y el arte afrocolombiano en gran parte son una herencia cultural de África Occidental. La música, la danza, la gastronomía, las creencias religiosas y hasta la forma de hablar, pensar y sentir son el reflejo de esa sólida identidad cultural. Pues hablar de que Palenque es un pedacito de África en Colombia es porque puntualmente en el Palenque de Basilio el Grande, el Palenque de Bencos Biojó, se guardaron elementos heredados culturalmente hablando de ancestros africanos. Palenque sí es un pedacito de ese África en América. Digamos que es el lugar habitado por negros y negras donde se evidencia más ese acervo o ese ser africano. La lengua, la ritualidad, las formas organizativas, la medicina tradicional, la gastronomía y también una forma de convivir, de resolver sus problemas al margen de las leyes colombianas. Mahanangala tutuma que kumina takaba, mahanangala tutuma que kumina takaba, ayachosa Josefina ten kumina mahana. Bueno, nosotros hemos traído acá a América contra nuestra voluntad. O sea, es algo que de pronto fue muy complicado porque en el transcurso de ese proyecto, de esa distancia, nos asesinábamos nosotros mismos, nos quitábamos la vida, nos tirábamos al mar. Porque es muy duro sacarte del seno de tu familia contra tu voluntad para un destino desconocido. Muchos decidieron ir y conocer otra experiencia. Como muchos dieron la pela y se quedaron en el camino. Otros al llegar acá tocó adaptarse a ese medio, a ese maltrato, pero también crear también estrategia para convivir, porque no es fácil la convivencia y en un lugar desconocido, extraño. Pero bueno, dimos la pela. Bueno, ¿por qué me quedo pensando un poco si Palenque es un rincón de África en América? Porque es una tremenda realidad. Y lo pienso porque, ejemplo, en la puesta en escena del Festival de Tambor y Expresiones Culturales de Palenque, cuando hemos invitado agrupaciones africanas que hemos bailado su música históricamente sin saber cómo ellos allá la bailaban, qué dicen en esas expresiones con su idioma, y nosotros aquí actuamos, bailamos y sentimos cuando en el escenario de acá de Palenque están esas personas, sentimos que
y reafirmamos que nosotros sí somos descendientes africanos. Ole, 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 ole. Yaminalo, puto gente, hombre estaba casi loco. Yaminalo, puto gente, hombre estaba casi loco. Vomitando papalengue, ya quítalo, macorotos. Vomitando papalengue, ya quítalo, macorotos. Tacole, 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 ya quítalo, macoroto, ya quítalo, macoroto. Las diferentes plantas medicinales que conocemos acá, también ellos la conocen. Palenque es África en Latinoamérica. Y por eso, y vivimos lo mismo, similares como si estuviéramos allá en África. Acá nos visita diferentes extranjeros o turistas que vienen de África y son similares las condiciones como está en Palenque y como está en África. Estos palenqueros que ves acá en este territorio y en todo Colombia, que lo que llamamos la diáspora, lo que nos hace es sentirnos vivos y tranquilos consigo mismo, es seguir recuperando y fortaleciendo esas manifestaciones culturales que nos dejaron nuestros ancestros. Palenque hasta fundaro po Bencovio. Palenque hasta fundaro po Bencovio. Quería cravo fue libera hasta que quiero famo. Quería cravo fue libera. Son muchas las tradiciones que hemos heredado de la cultura africana. Un ejemplo de ellas, la danza, la lengua, la gastronomía e incluso los peinados, cuyos roles están enmarcados en el proceso de identificación y cohesión social. Además, que sirvieron como herramienta para comprender y conocer las diferentes dinámicas históricas, políticas, económicas y sociales que le dan sentido a la vida e historia de la cultura africana. San Basilio de Palenque es un pueblo de los diferentes acentos negreros que se conformaron en la época de la esclavitud, donde fue fundado por un cimarrón llamado Bencos Biojó, el cual proviene de una pequeña isla en la antigua Guinea portuguesa, hoy conocida como Guinea-Bissau. Un líder que se dio a la tarea de dejar a los pobladores de esta comunidad libres en América, logró vencer la corona española. Su padre era un rey y él era un príncipe. Hay que tener en cuenta que a su antiguo padre lo asesinaron unos enemigos con grandes heridas por flecha. Te estoy hablando aproximadamente de 1596. Después de esto, Benco fue traicionado por un nativo de su propia tribu, entregándolo a la corona portuguesa, donde lo esclavizan y lo traen hasta Cartagena con el fin de venderlo como esclavo. Ele ascendá, suamo luigende,
benko asenda suamo luisota suto andi maitoria hace chitia que le guitrompia kuma capuchichimanga pasuto senda sina como suto tasueto poto paraje pasuto manteneto kusa rimo chitia rimo saranguia rimo macania rima gente ripalengueten ese asenda benko luisenda ngande pato suto ripalengue. Palenque en la cima, pa' la sede, que ya quítalo. A partir de allí nace todo este legado ancestral comunitario que tenemos en nuestra comunidad, cuyo pilar más fuerte para nosotros es nuestra lengua palenquera. Hay que tener en cuenta que nuestra lengua palenquera tiene acento en las diferentes lenguas bantúes africanas, tantos como el kikongo y el kimbundú, tiene una mínima parte del inglés, otra del portugués, y su base léxica es la lengua castellana. Hay que tener en cuenta que Colombia cuenta con más de 68 lenguas, pero criolla solo cuenta con 2, que es la palenquera de base léxica castellana y la sanandresana, sino que la sanandresana como tal es de base léxica inglesa, por eso que la de nosotros se reconoce como un poco más colombiana que la sanandresana. Hay dos antes. Hay un antes que es cuando el palenque se forma, se constituye como palenque, donde la lengua es el vehículo de transmisión, es el vehículo de comunicación, es la lengua vernácula en que solamente se usa esa lengua, ¿sí? Ahí es un momento rico, un momento altísimo la lengua, pero llega un momento, estamos hablando de mediados de 1900, cuando ya Palenque comienza a tener una mayor relación con el resto de la sociedad colombiana y la lengua comienza a ser discriminada, comienza a ser vista como una lengua de uso de una comunidad, entre comillas, salvaje, ¿sí? Como se consideró a los palenqueros en aquel tiempo. Ya oye, toane lo mismo, toane es lo mismo, ya que le, ya Nico, ya que le, ya Cato, ya que le, chofele, ya que le. Esa relación con el resto de la sociedad colombiana, había mucha discriminación, burla hacia cómo hablamos nosotros el español y cómo se habla también la lengua y el otro por ser negro. Entonces, ese momento que está, como le dije yo, entre mediados de 1900 hasta finales y principios de la década de 1980, ¿sí? Comienza un proceso importantísimo de fortalecimiento, de resignificar la lengua, de entender la identidad, de aceptar los valores étnico-culturales por encima de la burla, por encima de la discriminación, y ese es otro antes, ¿sí?, de la lengua palenquera, es decir, desde la década de 1980, 1990 hacia acá, ya la lengua palenquera tiene otra situación, otra connotación por el palenquero. A principios de los años 80, en Palenque, entra un programa llamado Etnoeducación, con la cual recopilamos toda esta información y logramos llevar la lengua palenquera de la oralidad a la escritura, porque antes la lengua palenquera no se escribía, se mantenía de generación en generación oralmente. Entonces, para salvaguardarla y protegerla, decidimos llevarla hasta la escritura, y para conservarla la incluimos en el currículo de todas las escuelas que tenemos en nuestra comunidad. Actualmente la lengua palenquera es una materia más obligatoria de todas las escuelas que tenemos en nuestra comunidad. ¿Con qué fin? Con el fin de que en las casas se empiece a inculcar la lengua palenquera y se fortalece en las escuelas. Toma coroto, que ya quítalo. Toma coroto, toma coroto, que ya quítalo. Toma coroto, que ya quítalo. Palenque. Y que también jugó un papel importante el peinado. A través del peinado logramos sacar lo que es oro, sacar semillas y crear rutas de escape, porque yo no entendía nada de eso. Los peinados fueron los puntos de partida para que hoy los esclavos pudieran escaparse. ¿Por qué? Porque ellos se comunicaban en lengua palenquera. Y
la lengua palenquera los españoles no la entendían. Entonces, ¿qué hacían las mujeres de los esclavos? Que ellos a través de los peinados se iban comunicando la estrategia cómo escapar de los españoles. La música para las comunidades afro es más que una expresión cultural. Representa un símbolo de resistencia, de alegría, pero también de tristeza. Es un medio de comunicación que conecta el sentir de toda una comunidad. Hablar de la música es hablar de la vida activa de cada uno de esos negros y negras, hablando en términos de San Basilio de Palenque, porque la música nace, crece y se reproduce con cada uno de los palenqueros y las palenqueras, ya que portamos ese legado en la sangre. Por naturaleza hacemos música, ¿ya? La música, para el caso de Palenque, es esa columna vertebral de todo ese acervo cultural que de una u otra forma hemos sabido mantener los palenqueros y palenqueros, y que a partir de ella recreamos las otras manifestaciones que constituyen nuestro patrimonio cultural. La música está enmarcada en dos contextos muy fundamentales o específicos. Hay un primer contexto que es el contexto de jolgorio, al que pertenecen todos los géneros, toda la música para festejar, la música para transmitir esa alegría que a nosotros pues nos caracteriza, donde vamos a encontrar géneros como la champeta, encontramos la chaluzonga, encontramos la chalupa, encontramos, para el caso de la danza, encontramos el mapalé, encontramos la puya, está el son palenquero, que hace intervención en los dos momentos de la música para nosotros los palenqueros, y que hay otro momento en la música palenquera, que es la música que responde a todo el tema de sentimiento, melancolía, donde vamos a encontrar en este espacio ritmos como el bullerengue, está todo el tema del lumbalú. Estos responden a todo ese sentido. Entonces, la música nuestra palenquera está enmarcada en esos dos momentos. De hecho, la palabra lumbalú se despliega de dos palabras, el prefijo lu, dolor, y un balú, colectivo, dolor colectivo. Pero usted me preguntarían, ¿qué es eso el ritual del umbalú? Miren, el ritual del umbalú para el palenquero es un espacio, una acción, un acontecimiento en el cual se abren los caminos para que una persona pase del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Pero además envuelve con ello una serie de acontecimientos y situaciones. El umbalú lo compartimos como en 5 momentos. El primer momento es el momento de la agonía, en esa época donde la persona está en agonía, está en las últimas, que en Palenque le llamamos a la larga.
donde los vecinos, los amigos, los familiares más cercanos están a pendiente de la persona que está enferma, porque según la cosmovisión palenquera, nosotros convivimos con tres mundos: el mundo del más allá, que es el mundo de los muertos, el mundo del más acá, que es el mundo de los vivos, y el mundo inverso, que es el mundo del Moán. Entonces hay una interacción entre el mundo del más acá con el más allá, que cuando esa persona está en la agonía, es muy dado de que esas ánimas del purgatorio, esas personas que fallecieron hace un tiempo, lo visiten. Entonces los familiares están muy al pendiente, están muy cerca para que eso no ocurra, porque hay dos eventos. En el primer evento es que le puede traer medicina a base de plantas medicinales y la persona pueda recuperarse, pero hay un otro evento que es el más común, que le trae a la persona que está enfermo a la larga alimento que acostumbraba esa persona a comer. De hecho, se dice en algunas investigaciones que se hicieron que obligan a la persona que tenía X o Y tiempo que no tomaba alimento, porque ya está ahí ya casi vuelto un vegetal. No tiene reversa. Esta persona que está en ese lecho de enfermo muere. Puede morir a los 3 días, a los 5 días, a los 7 días, pero muere. No existen personas en la comunidad que haya estado en un lecho de enfermo y que espiritualmente se le haya revelado una persona y le dé comida y que éste lo coma, que luego se pare esa cama a caminar la calle. Zambangolé para el que come eso. Que vengan los pollos a picar. Chimancongo, chimaluango, chimariluango de Angola, mame. Que estos cánticos vinieron con nosotros cuando llegamos a este territorio. Estos cánticos son de nuestros ancestros, nuestros ancestros desde esa traída de África hasta Cartagena. Ojo, ritual del Lumbalú, máxima expresión espiritual y religiosa de los palenqueros y palenqueras que habitan en el territorio de San Basilio de Palenque. Wangungun me llamo yo, Wangungun me haré llamar a mujer. Todo aquello que nos representa son las huellas de un legado étnico y cultural. Una mezcla que nos enorgullece, que nos hace reconocernos como uno solo, que nos demuestra que más allá del color de una piel, todos y todas somos iguales.